información. El objetivo de estas conversaciones no es llenar tiempo la clase con charlas, sino crear oportunidades para que los estudiantes formulen ideas, formulen preguntas, enfrenten ideas, prueben argumentos y aprendan pensando en voz alta. Los mejores profesores no son únicamente los que explican, sino los que también generan conversaciones significativas. Una discusión bien dirigida permite también que los estudiantes sean capaces de procesar y elaborar sus propias ideas. Con sus ideas elaboradas sean capaces de comparar perspectivas unos con los otros. También fomenta el entusiasmo intelectual y la curiosidad auténtica para que los estudiantes construyan comprensión. Y finalmente permite desarrollar habilidades de razonamiento pidiendo evidencias y justificaciones. Las discusiones son muy efectivas, pero estas no ocurren por casualidad, se construyen. Para ello se deben plantear problemas auténticos y relevantes, ya que los estudiantes trabajan mucho mejor si sienten que hay algo genuino que resolver. También se deben preparar a los estudiantes antes de hablar, esto con el fin de evitar silencios estériles durante la clase y ellos tener tiempo para poder organizar mejor sus pensamientos. También se debe facilitar una participación progresiva, pidiéndoles que primero hablen con un compañero y luego con todo el grupo, con el fin de reducir la ansiedad y puedan participar mucho mejor. Y finalmente se debe crear un ambiente seguro, ya que el objetivo es pensar, no ganar, así que los errores se consideran parte del proceso. Otra herramienta, un grupo es también una herramienta muy poderosa para generar discusiones cuando se utilizan bien. Para ello los grupos deben ser heterogéneos, mezclan diferentes niveles de conocimiento, antecedentes y habilidades, con el fin de que, bueno, también se